Bueno, sí, ¿no? Menos, poquito. Bueno, ahí está bien. Ahí está. Gracias, Alexis. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a comenzar con el estudio. Vamos a proseguir con lo que nos habíamos quedado la semana pasada. Estamos leyendo 1 Corintios 12, de los versículos 12 al 27. Dios les bendiga a todos. Ahí en lo que se acomodan. Voy a leer, hermanos, 1 Corintios 12, versículos del 12 al 27. El tema es: ¿somos el cuerpo de Cristo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Dios y Señor nuestro, te damos gracias en esta noche, porque tu misericordia, Señor, nos ha mantenido con bien y nos ha permitido asistir a esta reunión. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Tú eres el dueño de todas las cosas, porque tú las creaste. Eres el creador de las cosas visibles e invisibles. Tú gobiernas, Señor, con soberanía. Eres grande en poder, Señor, ¿y quién te entenderá? Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que esta noche, a través de tu santa palabra, Señor, que te plació dejar por escrito, nos instruyas, nos des sabiduría para comprenderla, y que podamos llegar a una unanimidad, Señor, leyendo este pasaje, para poder entender que somos el cuerpo de Cristo, Señor. Señor, ayúdame a exponer fielmente tu palabra. Ayúdame con sabiduría, Señor, para explicar, Señor, según lo que dice tu palabra y no mi entendimiento. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, la semana pasada veíamos ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Y mencioné que existen dos referencias sobre la palabra iglesia, ¿verdad? Habíamos dicho que en la Biblia viene la mención como iglesia local y la iglesia universal.
Y habíamos definido, habíamos hablado de que la iglesia local, ¿quién era? Nosotros. Nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Al nosotros ser cuerpos de Cristo, cada uno de nosotros es la iglesia y no este local donde estamos reunidos. Comúnmente lo llamamos, vamos a la iglesia donde nos congregamos, pero la iglesia o el cuerpo de Cristo eres tú, hermano, somos nosotros, cada uno de los que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, en su obra redentora. Nosotros somos los que hemos sido injertados en este cuerpo y formamos esta iglesia local. En esta iglesia local venimos y nos reunimos y nosotros formamos cada uno de nosotros a la iglesia local, ¿verdad? Y también hablábamos que es una iglesia universal, y hablábamos también que la iglesia universal son todos los que han nacido de nuevo a través de todos los tiempos que han pasado hasta el día de hoy en todo el mundo, a través de todas las épocas. Todas aquellas personas que también han creído en nuestro Señor Jesucristo, lo han confesado como su Señor, se han arrepentido y han tenido la dicha de que el Espíritu Santo les dé esta fe para creer en Él y nacer de nuevo. Entonces todos formamos la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos también la clase pasada de que en la Biblia hace mención de iglesia local, o hace separación de iglesia local, iglesia universal. Hablábamos de que la mayoría de veces, más de 90 veces, se hace referencia a la iglesia local, ¿verdad? Con el hermano Raúl el domingo veíamos que a la iglesia fulana le habla, y luego a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de... Bueno, en repetidas ocasiones vamos a leer, sobre todo en el Nuevo Testamento, que habla a la iglesia, como a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Efesios, a todas esas iglesias, ¿verdad? Les empiezan a hablar y hablan acerca de una iglesia local. Dijimos también que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos añadidos al cuerpo de Cristo, injertados, añadidos al cuerpo de Cristo. Y nos preguntábamos cómo somos nosotros añadidos al cuerpo de Cristo, y veíamos en 1 Corintios 12:13 que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hablábamos de que el Espíritu de Dios es uno y todos compartimos este mismo bautizo por medio del mismo Espíritu, y que este Espíritu ha colocado al creyente en el cuerpo de Cristo. Este mismo Espíritu es el que nos ha injertado en el cuerpo a través de la fe que nosotros venimos a profesar, y ahora somos declarados iglesia, ¿sí? Bueno, eso fue un repaso de la clase pasada, y ahora nos vamos a centrar en los pasajes del 15 al 18. El tema es: ¿somos injertados por el Espíritu Santo o por nuestras emociones dentro de la iglesia? Leamos nuevamente en los versículos 15 al 18. Dice: si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Ok, hermanos. Las preguntas que voy a hacer es para que ustedes mediten en ellas, en sus casas, en este momento, y ustedes mismos se contesten. En la iglesia local donde pertenecemos, para los que hemos nacido de nuevo, quizás muchas veces en nuestra cabeza ha pasado el hecho de decir: no sirvo en la iglesia, o no estoy en funcionamiento para servir porque no sé qué habilidades o qué dones tengo. Es que no sé porque soy imperfecto, tengo muchas fallas, he pecado y no me siento digno. Quizás algunas otras personas digan: es que yo veo que el hermano fulano lo hace bien, y la verdad es que yo no creo que sea tan bueno como él. Yo veo que el hermano Darwin y la hermana Cintia son muy buenos con niños, están trabajando con niños, tienen muchas ideas muy creativas, son buenos para enseñar, y la verdad es que yo no me veo
como en el estándar, así como llegándole a ellos. No, mejor no lo voy a intentar. O quizás ya los más adultos, los varones, digan, no, es que el hermano Juan cuando se levanta a predicar es muy bueno predicando. O cuando viene Uziel, y la verdad es que yo no. O sea, yo no la voy a hacer. Y empezamos a compararnos. También podemos decir, bueno, tampoco sirvo en lo del aseo porque no me da tiempo, mi trabajo, mi familia, no me da tiempo tampoco para servir en esta área porque no tengo tiempo. Quizás el otro hermano lo está haciendo bien, él descansa los sábados, tiene todo el tiempo del mundo para que él lo haga. Mejor que él lo haga y yo no sirvo, yo me quedo estático. Para que nosotros podamos darnos cuenta de las habilidades que el Señor nos ha dado, tenemos que tener esta comunión como iglesia, tenemos que tener esta comunión como hermanos, y entre hermanos vamos a ver lo imperfecto que somos, lo imperfecto, y vas a ver a un Darwin y a una Cintia que tú los ves y tú dices el empeño que hacen, pero también los vas a ver imperfectos, y vas a darte cuenta que a pesar de sus imperfecciones, a pesar de que ellos no son quizás lo que tú pensabas, están sirviendo al Señor fielmente y que están batallando día con día en sus concupiscencias y en vencer su pecado porque están siendo perfeccionados. Quizás si tú te juntaras cuando se reúne la iglesia y el pastor anuncia, hermanos, saliendo de la congregación vamos a irnos a comer a un jardín o vamos a juntarnos aquí en la congregación para pasar un tiempo, y ustedes empiezan a pasar tiempo con nuestro pastor, van a darse cuenta que no es iluminado o apartado de pecado. Van a darse cuenta que nuestro pastor también batalla continuamente por situaciones. Van a darse cuenta quizás más a detalle que muchas veces él está batallando también con su mente y viene y se para aquí y nos está exponiendo y alimentando con la palabra, y él tiene mucha presión y tiene muchas ansiedades, pero que él las deja las cargas en Dios. Y entonces derrumbamos ese pensamiento de decir, es que Él es. No, Él es Jesucristo, el sin mancha, el perfecto. Nuestra meta es Jesucristo. No es el hermano encargado del ministerio de niños, no es el ujier, no es nuestro pastor, es Jesucristo. Es ahí donde nosotros vamos a saber y a entender que somos pecadores, y que en esta batalla que vamos a pelear día con día, vamos a tener aflicciones, vamos a tener ansiedades, vamos a tener problemas, pero nuestro sustento va a ser nuestra roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos despreciar tampoco, hermanos, el ministerio ni la vida de cada uno de los hermanos que nos sirven. No podemos menospreciar el hecho de que si la mano está funcionando y está haciendo su trabajo, pongámoslo, sugieres, haciendo su trabajo, no menospreciemos y nosotros también apoyemos a la mano para que su trabajo en la iglesia local sea óptima. Si solamente la mano dijera, voy a poner el tablón, ocupa de los pies para moverse, para llegar a ese objetivo, poner el tablón o poner las sillas, ¿quiénes son los pies? El pie no le va a decir a la mano, no me caes bien, mano, la verdad es que tú y yo, mejor cada quien por su lado. Como iglesia local, somos un cuerpo, y en este cuerpo en el que estamos tenemos que compartir con cada miembro una meta, que es servir a los santos, servir a los santos, servir a la iglesia, servirnos a nosotros para perfeccionarnos y llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros no podemos decir estas partes de el oído no me cae bien, la nariz no me cae bien, esta parte, o yo no me junto con los hermanos porque la verdad es que ellos son más jóvenes. La verdad que ellos son más jóvenes y ellos tienen más batería. Y hermanos, anímense, tengan esta comunión, tengan esta apertura a juntarse y a descubrir juntos, a que descubramos juntos esas habilidades que Dios nos dio. Cuando yo comencé a asistir a esta iglesia, yo les confieso, en las iglesias que había estado, nunca serví, nunca había estado en un ministerio porque no había entendido lo que era la iglesia.
no había entendido mi responsabilidad y compromiso como iglesia y había estado ahí estancado. Había estado estancado. Entonces, muchas veces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado decir algún hermano, alguien que profesa la fe cristiana: yo no soy apto para servir a los santos por mis fallas. O decir: yo no soy bueno para nada que le pueda servir a la iglesia. No sé si lo han escuchado, hermanos, y si lo han escuchado alguna vez, yo lo pregunto porque yo lo llegué a preguntar. O sea, yo mismo lo llegué a preguntar o a decir, no soy bueno, no soy digno. Si han escuchado alguna de estas frases similares, ¿qué has contestado? Si directamente a ti te la han dicho, ¿qué has contestado? ¿Solamente has alentado hablando cosas quizás psicológicas o dando palabras de aliento sin fundamento bíblico? Como hermanos y como iglesia debemos tener algo en claro: a Dios le plació dejarnos por escrito su palabra, y tenemos que tener en claro que la palabra de Dios es suficiente. Pero cuando decimos la palabra de Dios ¿es suficiente para qué? ¿Para qué es suficiente la palabra de Dios? Es suficiente para hablar con ella, aconsejar bíblicamente respecto a las inquietudes, dudas, ansiedades o cualquier otra situación que podamos llegar a tener nosotros o algún hermano. Y lo podemos ver reflejado en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo un muy buen amigo, tengo la dicha de tener un muy buen amigo que también es pastor allá en Teocaltiche. Se llama Francisco. En repetidas ocasiones él ha venido a mi casa, ¿verdad? Y él es muy analítico. Él es muy analítico y ve toda esta situación. Y lo que les voy a contar no es para jactarme, pero se lo quiero contar. En una ocasión vino, estábamos cenando ahí en el jardín de la villa, si no mal recuerdo, en el jardín de la villa, y estaba él, su esposa y su niña. Y entonces comenzamos a dar gracias por los alimentos, y me tocó dar las gracias. Yo estaba orando al Señor y yo hago pausas para que mi hijo Elías repita la oración, porque todos entendemos que es un niño apenas y que todavía él no tiene una estructura, ni tiene, lo voy a decir así, no es nacido de nuevo. Mi hijo no es nacido de nuevo, no tiene el conocimiento de la palabra de Dios para comprender la magnitud de la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo lo estoy instruyendo de una manera para que él pueda visualizar en mí como una estructura de oración y la confianza y la dependencia que tengo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él empieza a orar y terminamos. Pasan los días y me manda un mensaje: oyes, bro, Dios te bendiga. Y ya me empieza a decir: ¿sabes qué? Aprendí algo nuevo contigo. Él es una persona muy estudiosa. Aprendí algo nuevo contigo allá. Fíjate, cuando estábamos orando, te voy a tomar esta parte. Yo cuando oro con mi hija, no oramos de esta manera, pero ahora ya me doy la apertura para que ella pueda repetir conmigo y pueda tener una estructura en la oración. Me dice: brother, así como conmigo ha sido de edificación, pon en práctica los dones que Dios te ha dado para edificar también a los hermanos de tu iglesia. Y él me enumeró, me dijo: yo he visto en ti esta cualidad y esta cualidad, y tú la tienes estancada. Te animo a que los pongas en práctica. Te animo a que hables con tu pastor y que las pongas en práctica, porque las estás desperdiciando. Son para el servicio. Dios te ha dado esos dones para que las pongas en práctica para el servicio de su iglesia. Y me llegó, porque como les había dicho, yo nunca había servido en una iglesia. Después habló con nuestro pastor y el pastor me dijo: mira, y me empezó a decir él también, ¿verdad?
Y lo que pasaba antes por mi mente era esta parte. Yo no me creía digno, no me creía perfecto, y en mi mente estaba el pensamiento de decir, hasta que sea perfecto, hasta que ya deje de pecar, voy a vencer este pecado y ya. No, hermanos, estaba equivocado, totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 8 al 10 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, nosotros somos pecadores. Y si decimos que no somos pecadores, hacemos a Dios mentiroso. ¿Para dónde nos hacemos? En ninguna manera Dios es mentiroso. Comprendí entonces, también gracias al consejo de mi pastor, que ¿quién es digno de servir? ¿Acaso solamente es digno Uziel, nuestro pastor, de levantarse y venir? ¿Lo vemos de esa manera? Porque también él es indigno entonces, hermano. Raúl, que se levantó el domingo, también él no sería digno. Sin embargo, hay algo entonces que les permite estar ahí, subirse y enseñar y practicar y dar y servir con los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué es ese algo? Es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos redarguye ahora, que nos corrige y que nos instruye para perfeccionarnos y ser perfectos para toda buena obra, como lo dice en Timoteo. Tenemos que dejar en claro entonces que nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos añadidos a este cuerpo que es Cristo, como lo vimos en 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:13 dice, pues 12:13, perdón. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por ese mismo espíritu es que nosotros ahora somos añadidos al cuerpo de Cristo. Al ser nosotros añadidos al cuerpo de Cristo, quiere decir, como dice en el 12:27, 1 Corintios 12:27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, quiere decir que nosotros también somos la iglesia. Pero a pesar de que somos la iglesia, que somos injertados por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, también en la palabra dice que nosotros somos pecadores. Una iglesia, por el momento, hermanos, en este preciso momento, una iglesia imperfecta. Les decía la vez pasada, si encuentras una iglesia perfecta, no te metas porque tú vas a infectar. Entonces, somos una iglesia imperfecta, una iglesia repleta de pecadores. ¿Sí? Ok, ¿y dónde lo dice Darío? En 1 de Juan 8 al 10 lo leímos, decimos, 1 de Juan, versículos 8 al versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 de Juan, del 8 al 10. Nosotros somos injertados al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos en la iglesia local y parte también de la iglesia universal, pero seguimos estando en pecado. Y después recuerdo ahorita lo que decía Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá quitar de este cuerpo de carne, sí, de pecado? Entonces me hizo recordar esto, y entonces tenemos que entender que aunque somos pecadores, ahora que hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos una nueva vida y una nueva manera de pensar, una nueva perspectiva de ver las cosas. Si sabemos esto y lo afirmamos, ¿qué podemos decir que nos pueda dar una excusa para hacernos la víctima y decir que no servimos, o sea, que no podemos servir en la iglesia? Sabiendo que a pesar de que eres pecador, a pesar de eso, Cristo vino aquí, a este mundo, a morir por ti, a morir por mí, para añadirte, además para que fuera depositado en ti el Espíritu Santo y añadirte a su cuerpo, para que formaras parte de su iglesia universal. ¿Qué excusa, si nosotros lo afirmamos, qué excusa vamos a tener
para decir, no, es que no sirvo, es que soy pecador, es que estoy fallando. ¿Qué excusa vamos a decir? Y si hay una excusa, entonces para decirlo, vamos a ver Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si hay una excusa que pudiéramos nosotros poner para negar el servicio a la iglesia de los santos, diciendo o profesando que nosotros somos nacidos de nuevo, que somos cristianos, si hubiera algo que nos limitara a decir, no, por esta falla, nosotros tenemos que estar convencidos de algo, que si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, si nosotros hemos nacido de nuevo y somos verdaderamente creyentes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar convencidos que Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. No dice, estando convencido de esto, que cuando tú naciste de nuevo eres perfecto, sin pecado, sin mancha. No dice eso, y apto para servir. Dice que Él te va a perfeccionar, que Él te va a estar perfeccionando. ¿Cuándo? Día con día. Después de que has nacido de nuevo, esa obra que ha comenzado en ti va a ser reflejada. ¿Cuándo? Día con día. En tu trabajo, con tu esposa, con tus hermanos en Cristo, con tus hermanos en tu familia, con tus papás. Ahí se va a ver reflejado esa perfección. Él te va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando Jesucristo vuelva por su iglesia. Ese día vamos a ser perfeccionados. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Ese día vamos a ser completamente. Pero mientras tanto, nosotros estamos injertados en esta iglesia local. Y nosotros, cada uno de los que nos decimos cristianos, nosotros tenemos que entender que la obra que Él ha comenzado en mí va a estar perfeccionándose, que voy a fallar, claro que voy a fallar, pero que se va a ir perfeccionando. Y en esa perfección, hermano, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace nuevas criaturas, cambia el chip, cambia tu mente. Ya no es tu mente del mundo, ya ahora es una mente de Cristo. Porque ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. Ahora nuestra mente es la de Cristo. Y en un momento vamos a ver un pasaje acerca de esto, de la mente de Cristo. A tener una mente como Cristo y al morar el Espíritu Santo sobre nosotros, nos va a ayudar a comprender que estas imperfecciones que estamos teniendo solamente las vamos a poder dejar a un lado o vencer con la ayuda del mismo Espíritu, con toda la palabra de verdad. Porque la palabra que a Dios le plació dejarnos por escrito nos va a enseñar a cómo vivir en todos los aspectos de nuestra vida, no la psicología, todos los aspectos de tu vida, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como hermano, como amigo, como trabajador, como todo. En cualquier área tú vas a encontrar un consejo. Cual sea tu aflicción en este momento, vas a encontrar un consejo en la Biblia. Lo vas a encontrar. Pero si no leemos la Biblia, hermanos, ¿de qué vamos a estar llenos? Es que Daniel Javid, creo que se llama, dice, es que yo voy a decretar y voy a pactar para salir de la pobreza. Hermanos, tenemos que ser llenos de todo el Espíritu de verdad, de todo el Espíritu de verdad de la Biblia. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, transforma nuestra manera de pensar y vivir. Pues ahora nuestra naturaleza es nueva en nosotros, en la manera de que lo que antes habitualmente creíamos correcto para nuestra carne ya no lo es. Ya no lo es. Quizás, no sé si alguno de ustedes pasó por este proceso, ¿verdad? Pero, o si en este momento lo estén pensando, pero antes venir a la congregación te parecía ridículo. A mí en lo personal sí.
Quizás venir a la congregación te parece o te parecía aburrido. Quizás venir a la congregación, congregarte, servir a los santos, pertenecer a una iglesia local, dices, es que eso es de fanáticos, el domingo quedarse y compartir alimentos con los hermanos y que sea el día del Señor y leer la Biblia después de haber tenido un culto, eso ya es fanatismo, ya eso como que no, es muy legalista, como que eso no va conmigo. No sé si lo estés pensando todavía o lo pensabas antes. Pero vamos a leer 2 Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Okay. Hermano, nuestra manera de pensar antes y ahora, nuestra manera de ver la iglesia antes y ahora como nueva criatura, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar, vamos a hablar un poco más enfocados, hablando respecto al servicio de la iglesia. Si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, si estamos injertados en el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra mente, si lo decimos así, con respecto al servicio de la iglesia, tiene que nuestro enfoque ser diferente. Tiene que haber un enfoque antes y un después. Tiene que haber un antes y un después, como les comentaba. Yo antes veía la iglesia de una manera. Doy gracias al Señor porque ahora la puedo ver de otra manera. Respecto a la mente de Cristo, respecto al servicio, respecto a que yo no tengo que ser servido, sino que tengo que imitar a Jesús. Porque Jesús cuando vino aquí no vino a ser servido, sino vino a servir. Entonces, si ahora yo sé que yo pertenezco al cuerpo de Cristo, que yo soy la iglesia, tengo que dejar el pensamiento de que me sirvan y comenzar a servir. Porque hay una naturaleza en mi mente, que es la mente de Cristo, que va a hacer cambiar mi perspectiva. Va a tener que hacer cambiar mi perspectiva, hermanos. Pero ¿cómo voy a saber que soy iglesia o formo parte del cuerpo de Cristo? También lo hablábamos la clase pasada y hablábamos todos estos temas de lo que nos parecía la iglesia, de ser... Hace un momento les mencionaba que la iglesia puede ser aburrida, puede ser legalista, puede ser diferentes cosas, pero ese era un antes y tiene que haber un cambio a una hora. Porque si seguimos con la misma perspectiva de decir que la iglesia es un montón de hermanos hipócritas, un montón de gente que solamente quiere ser o aparentar una cara en la iglesia y otra en su cara, si tenemos esa mentalidad como iglesia es porque no hemos renunciado o no hemos nacido de nuevo y tenemos ese viejo hombre todavía en nosotros. Y entonces, ¿dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está la nueva criatura? De seguir con estos pensamientos, hermanos, de si formo parte del cuerpo de Cristo y todas estas preguntas que les he dicho, las creen y vigentemente están ahora, pues yo no tendría que contestar nada si pertenece al cuerpo de Cristo porque tú mismo lo has hecho y no habría más que explicar. Pero si ahora te estás cuestionando, estás analizando y sabes que estás siendo confrontado a través de los versículos que hemos leído en la palabra, debemos de alegrarnos. Debemos de alegrarnos como un día me alegré de haber entendido esta parte de la iglesia y lo que es pertenecer a la iglesia, porque la palabra está cumpliendo un propósito en nosotros, está cumpliendo un propósito y no nos es indiferente, no nos da igual, sino que ahora en este preciso momento, si es que estamos siendo tocados, nosotros estamos siendo al mismo tiempo perfeccionados. Eso quiere decir o tendría que darnos aliento a proseguir, porque como les dije,
Día con día somos perfeccionados, mes con mes somos perfeccionados. Pero entonces es momento de reaccionar y de aceptar que efectivamente hemos fallado y que a pesar de nuestras fallas y pecados no podemos quedarnos estancados sin trabajar esperando solamente a que nos sirvan. Porque ya no tenemos la mente del mundo, ya no estamos alejados de Cristo, sino que ahora somos miembros de Él. Vamos a leer en 1 Corintios 2, 14 al 16. 1 Corintios 2, versículos 14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, respecto a lo que mencionaba hace un momento de la mente de Cristo, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, Cristo es nuestra mente. Antes, en el hombre natural, no podíamos percibir o comprender lo que era iglesia. Iglesia, la definición como tal, es el local donde se reúnen. Iglesia, pues los domingos nada más, los domingos, porque las juzgábamos o las veíamos como un hombre natural. Ahora debemos entenderlas conforme a lo espiritual y entender que somos guiados por la mente de Cristo, y debemos de entender que ahora nosotros no podemos quedarnos sin un funcionamiento. Debemos de entender que al nosotros ser añadidos a este cuerpo, a esta iglesia local, nosotros tenemos la obligación de tener un funcionamiento, porque el Señor en el versículo 18 dice, de 1 Corintios 12, versículo 18, le ha placido ponernos donde Él quiere, donde Él quiere. Si nosotros decimos, no, pues a mí me colocó aquí, pero creo que el Señor se equivocó, porque yo la verdad es que no funciono, o en esta iglesia no funciono. Hermano, déjame decirte que el que se está equivocando eres tú. Déjame decirte, hermano, que dudaría entonces de que seas iglesia. Es que en esta iglesia son muy legalistas, es que en esta iglesia se la pasan hablando de la Biblia, y es que la Biblia el otro, y después se quieren juntar unánimes para un mismo sentir, quieren compartir alimentos y seguir leyendo la Biblia. La verdad es que no, la verdad es que yo prefiero mejor una iglesia donde las alabanzas sea lo que domine y donde se sienta bonito y el Espíritu Santo se mueve y dejen fluir al Espíritu y no están hablando en la alabanza alabanza y me hablan de amor, que no me exhorten, que no me redarguya la palabra, que me hablan porque son tiempos de amor. Entonces yo me voy a ir a otra iglesia donde se adecúen a estas necesidades, hermano. No, el Señor no se equivoca. Y el Señor, si te ha injertado en esta iglesia local, si te ha añadido a esta iglesia local, Él no se equivoca, porque a Él le pareció oportuno, a Él le pareció adecuado ponerte en esta iglesia local para que por medio también de tus habilidades, de tu funcionamiento como ese pequeño miembro, lo pongas a funcionar, para que sea funcionando la iglesia local. Entonces, ¿qué vamos a decir? Señor, te equivocaste, yo no tengo habilidades. Mejor replantea la pregunta y dile, Señor, por favor, ayúdame a entender por qué estoy aquí en esta iglesia. Ayúdame a entender las habilidades y los dones que me has dado para ponerlos en práctica. Ayúdame, Señor, a servir a los santos. Ayúdame a vencer esta mente pecaminosa llena de concupiscencias que no me deja avanzar, que me mantiene estancado, que solamente está señalando a los hermanos. Uy, mira, ya. Uy, sí, el hermanito, fíjate, se le salió una mala palabra. Uy, sí, mira, el hermanito no me saludó.
Entonces, Señor, ayúdame a poner en práctica los dones y habilidades que tú me has dado y ayúdame a poder conocerlas, porque quiero servirte como un día tú viniste a servirme a mí, como iglesia. Tenemos la mente de Cristo, hermanos, y esta mente tiene que ser renovada. Tenemos que dejar el viejo hombre y tenemos que dejar nuestra manera pasada de pensar. Ahora, hermanos, nosotros que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, debemos reflejar el servicio a su iglesia, el servicio a los santos, porque cada uno cumplimos una función en este cuerpo. En 1 Corintios 12:18 es lo que les mencionaba, dice: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Hermano, en este momento, tú que estás en esta iglesia, camino de santidad, en este momento que tú te estás congregando aquí, Dios, si eres nacido de nuevo, Dios te ha colocado en esta iglesia. Te ha colocado en esta iglesia para un correcto funcionamiento de la iglesia. Y teniendo la mente de Cristo, tú por default tendrías que preocuparte por el correcto funcionamiento de la iglesia. Y aquí es donde yo les preguntaba, hermanos, cada uno de nosotros nos hemos dado la tarea de voltear a ver a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues la iglesia es mi hermana Cheli. De voltear a ver a mi hermana Cheli, de voltear a ver el ministerio de los niños, de voltear a ver a mi hermano Daniel, que es la iglesia, de mi hermano Israel, de mi hermano Juan, de mi hermano Alexis, de mi hermano Darwin. Hemos volteado a vernos para apoyarnos. A la iglesia que conformamos y donde nos reunimos en este local para alabar a nuestro Santo Señor, donde se están instruyendo a niños, nosotros nos preocupamos por ellos. Tenemos esa misma unanimidad de decir y el mismo pesar en nuestras oraciones de: Señor, por favor, proteja a los niños, dale sabiduría y conocimiento en tu palabra, porque ellos en unos años van a ser bombardeados por una sociedad perversa, llena de toda clase de suciedad, que se va a encargar de quererlos manchar. ¿Estamos preocupados por la iglesia? Porque dejen decirles, y también me da gusto, dentro de los niños, hay niños que yo creo que nacieron de nuevo. Hay niños a los que se puede ver cómo el Espíritu Santo los ha llenado y cómo han comprendido y cómo han entendido lo que hizo Cristo, han creído en Él y dicen: ¿verdaderamente Cristo hizo eso por mí? ¿Lo hizo? ¿Pero por qué? Y cuando los escuchas y cuando les estás dando clases ahí, te dices: ha sido lleno del Espíritu Santo, ha entendido. Y entonces después los ves y luego después hablas con sus papás y sus padres, es que le platiqué y lloró porque no entiende cómo, no entiende por qué. Quizás así como cuando tú fuiste nacido de nuevo, cuando vino el Espíritu a morar en ti y tú dices: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo, siendo un mal vil pecador? ¿Por qué yo? Entonces en los niños también. Nosotros nos preocupamos por esa iglesia, nos preocupamos por el hermano Manuel, la hermana Gloria, o solamente estamos acostumbrados a llegar y que ya está organizado. Llegar y que el hermano nos ponga el gel. Nosotros ahora con la mente de Cristo, hermanos, tenemos que servirnos unos a otros. Aún el que me está sirviendo, nosotros tenemos que tener la manera de ver cómo servirle también a Él. Cómo servirnos los unos a los otros, hermanos. ¿Para qué? Para perfeccionar la iglesia local. Para que esta iglesia local avance y sea expandido el reino. Para que nuestra luz, que es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, los demás lo puedan ver. Los demás lo puedan ver. Y que esta iglesia sea añadida día con día a los que han de ser salvos, como en Hechos. Que el Espíritu Santo obre de tal manera que esta iglesia se expanda. Que esta iglesia
pueda sostener también el ministerio o la misión de alguna otra iglesia y que podamos sostenerla y que nos preocupemos por los otros. El hecho de decir por los hermanos de Guadalajara, ¿tienen el pesar por los hermanos de Guadalajara? No tienen un local donde reunirse, pero aman al Señor y quieren reunirse. Les hacen malas caras, casi los corrieron del lugar donde se congregaban, donde tenían para reunirse. Pero ellos aman al Señor y se siguen reuniendo. De que nosotros como iglesia amemos tanto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que podamos desprendernos de tiempo, de dinero y de nuestros afanes con el fin de crecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos de esta manera? ¿O primero soy yo, mi casa, mis necesidades, mis viajes, mis gastos, y después si sobra algo, pues ahí para que no digan los hermanos? Hermanos, si somos con la mente de Cristo, nosotros tenemos que dar, que ver por el otro. Porque encuentro muy contradictorio decir que somos el cuerpo de Cristo y no funcionamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? No podemos decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo me ha añadido a esta iglesia y no servir, no funcionar. Como les decía en la clase pasada, nosotros nos podemos engañar durante un tiempo. Este tiempo podemos engañarnos y estar en esta congregación, en esta iglesia local, donde hay trigo y hay cizaña. Podemos aparentar pertenecer al cuerpo de Cristo y parecer trigo durante un tiempo. Y leíamos la parábola, durante un tiempo vamos a poder aparentar. Pero ¿qué es lo que te motiva, hermano, permanecer aquí inhábil, sin servir, sin preocuparte por lo... ¿Qué es lo que te motiva, lo que te tiene en esta iglesia sin un funcionamiento más que llegar y ocupar la silla? ¿Qué es? Solamente tú. Yo no te digo que me respondas a mí. Tú analízate a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que te tiene estancado? ¿Qué son? ¿O qué beneficios estás obteniendo al venir a esta iglesia? Dentro de los beneficios de venir a una iglesia, quizás puede decir, es que si voy con los hermanos puedo tener sometida a mi esposa y ponerle a la luz de la Escritura. Mira, aquí dice, esposas, sujetarse a sus maridos. Así que, sujétate. Hermano, sé que suena descabellado, pero es posible. Y lo creo. Porque en las iglesias locales, no solo en esta, estoy hablando ahora generales, en las otras iglesias locales puede haber varones que así piensen. Es que, ¿sabes qué? Es que en el mundo no me gustan las amistades que tienen mis hijos, son muy vulgares y veo que los cristianos pues no dicen majaderías y son más sensatos, son más nobles, no pelean y los disciplinan y pues mejor es el ambiente para allá y pues mejor los llevo con los cristianos para que crezcan rodeados de un entorno de niños que respetan, que son respetables. Porque a los mismos del mundo, hermanos, les incomoda el mundo porque dicen, oye, si ya se están pasando, ya no hay valores. Entonces empiezan a buscar dónde pertenecer y pertenecen a un club social dentro de las iglesias. Y en ese club social se sienten muy a gustos y vienen y dicen, mira, también son chidos los hermanos, también son buena onda, te tratan bien, me la paso a gusto. ¿Y esas son las razones por las que estás en la iglesia? Si esas son las razones, hermano, tú solamente te estás respondiendo, no eres parte de la iglesia de Cristo. No eres parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros decimos que entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, si nosotros decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, les voy a leer una parte que a mí me pegó bastante y que recapacitemos. Si nosotros decimos que somos parte del cuerpo de Cristo y tomamos a la ligereza pertenecer a una iglesia local que conforma el cuerpo universal de Cristo, tenemos que entender y ver a Jesús
en Efesios 5, 24 al 27. Sé que este tema es acerca del marido y del marido y de la esposa, pero vamos a ver a lo que respecta en iglesia, lo que está hablando como iglesia, ¿de acuerdo? Dice Efesios 5, versículos 24 al versículo 27. Efesios 5, 24 al 27. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién es la iglesia? Yo, tú, nosotros y todos los que hemos nacido de nuevo. Somos la iglesia de Cristo, estamos sujetos a Cristo. Dice, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo, hermano, nosotros entendemos que pertenecemos, que hemos sido injertados, que hemos sido añadidos a esta iglesia local, a este cuerpo de Cristo, y nosotros lo decimos a la ligereza, sin acciones, lo decimos simplemente por decirlo. No estamos entendiendo lo que Cristo vino a hacer por su iglesia. No estamos entendiendo que Cristo nos amó, me amó a mí, te amó a ti, para darse a sí mismo, por mí y por ti, por esta iglesia local, por la iglesia universal. No estamos entendiendo que Cristo vino y se dio a sí mismo, se despojó, siendo igual a Dios, vino. O sea, no se aferró, vino y te sirvió a ti y me sirvió a mí y le sirvió a todas las personas que conformamos la iglesia universal de Cristo. ¿Para qué? Para santificarnos, habiéndonos purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Él vino aquí a morir, a darse a sí mismo para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestro chip, porque nosotros no éramos iglesia, porque estábamos manchados, estábamos con todas las arrugas y estábamos sin una gloria. Pero Él vino a santificarnos, a quitarnos esas arrugas, a quitarnos esas manchas y a purificarnos. ¿Para qué? Para que fuéramos presentados para sí mismo como su cuerpo y Él nuestra mente. Y Él ahora nuestra mente. Se dio Él a sí mismo. Ese fue el precio que tuvo que pagar Cristo para que nosotros hoy nos llamemos iglesia. Para que hoy tú seas parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, si ese fue el precio que tuvo que pagar Dios para que nosotros fuéramos iglesia, y si nosotros decimos que somos iglesia, ¿por qué no imitar a su Hijo? ¿Por qué no imitar a Jesús? ¿Por qué no voltear a ver a Él y comenzar a pedirle que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone y pongámonos a trabajar en el cuerpo de Cristo? Todos juntos, no unos cuantos. Y si, hermano, esta palabra llegó a tu vida, vuelve a leerla y vuelve a leerla. No sé qué es lo que te inquiete, vuelve a leerla y pídele al Señor que te lo revele. No soy yo, no son mis ideas, no es lo que yo piense. Descártalo, quédate con la palabra del Señor y sé transformado, que haya un antes y que ahora haya un después. ¿Para qué? Para el funcionamiento de esta iglesia local a la cual pertenecemos, en la cual yo los amo en el Señor y en la cual ustedes también deben de amar a los otros miembros. Edifiquémonos unos a otros, compartamos tiempo juntos y descubramos cuáles son esas habilidades y esos dones que el Señor nos ha dado para ponerlos en marcha en esta iglesia local, hermanos. Pues es todo, hermanos, por el tema de hoy. Vamos a continuar la siguiente semana. Ya pude hablar con nuestro pastor y no sé si alguno tenga alguna duda. Primero vamos a orar y dar gracias al Señor para despedirnos, y después, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación, igual lo pueden hacer.
Bendito Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque eres bueno con nosotros, Señor, y porque a través